Te lo ayudo. Sí. Necesitas. ¿Cuál es el problema? No. Enciende la televisión. Yo me Windows no sé qué es share. Windows algo, la cosa de duplicar. Escape. En la letra es F5. Dale F5. Ah, perdón. Me equivoqué. Bien. Bueno, vamos a iniciar con esta serie de exposiciones que son relacionadas con las anemias hemolíticas hereditarias. Para esto, pues recordar que es este grupo de anemias que se da sobre todo por una hemólisis y por una disminución de la longevidad de los eritrocitos. Puse aquí un esquema como para representar lo que sucede en una persona sana. Este es como representando la hematopoiesis normal. Si vemos aquí, pues es la formación de eritrocitos nuevos por medio pues de nuestra médula ósea que está sanita hasta formar nuestros eritrocitos que son completamente normales y que duran sus 120 días de vida. Y una vez que empiezan a ir hacia la senectud, los macrófagos son los que se encargan de pues hacer un marcaje o hacer un limpiado de aquellos eritrocitos que cada vez pues están como más próximos a morir o a envejecer. Una vez que se hace como esta internalización hacia el macrófago y por medio de los lisosomas se hace una partitura de todas los compuestos del eritrocito. Una parte de las globinas, de las proteínas de la hemoglobina, se van hacia formaciones menores que son los aminoácidos y que estos ya pues van a participar en otros metabolismos como forma de aminoácidos y una parte entre los iones de hierro y los del grupo hemo pueden irse ya sea a nuestro hígado, una parte de ellos hasta el 25% se va hacia nuestra hematopoiesis, tanto de nuestro hierro de, de destrucción, pues, o nuestra parte de nuestros grupos hemo, y otra parte, pues, se va hacia la formación de bilirrubinas y demás. Entonces, esto pasa en un cuerpo sano y cuando no tenemos ningún marcaje de anticuerpos que haga que sea una destrucción prematura de los eritrocitos. Sin embargo, en estas patologías, pues va a haber una destrucción prematura y de los eritrocitos circulantes. Les puse aquí nada más de lo que vamos a hablar en esas que son las congénitas. Como sabemos, puede haber mutaciones como tal de la síntesis de las cadenas de las globinas, como son en las talasemias, otra parte de trastornos enzimáticos y la parte que vamos a ver ahora, que es los trastornos de la membrana eritrocitaria. Bueno, esta es la estructura básica de cómo es la membrana de un eritrocito. Sabemos que es una bicapa fosfolipídica con diferentes tipos de lípidos, hay desde ácidos grasos, hay colesteroles, hay esfingomielina, pero al final de cuentas, pues son eh, lípidos que van a estar intercalados con proteínas integrales, que lo vamos a ver ahorita más adelante, que esto le va a dar el citoesqueleto al eritrocito para que tenga la capacidad de formarse cuando va pues por toda la vía para llegar hacia los tejidos y demás. ¿Qué va a pasar en estas patologías? Esta bicapa va a tener un desacoplamiento por diferentes circunstancias que más adelante, dependiendo de la patología, vamos a ver cada una la alteración que tiene. Va a perder esta deformidad el eritrocito y al pasar por las áreas de microcirculación, ya sea del vaso, de los sinusoides hepáticos, pues se van a romper y va a haber una destrucción pues prematura del eritrocito. Aquí hay un esquema en donde ya se integra la bicapa. Estos dos líneas horizontales de bolitas son la bicapa fosfolipídica y estas son todas
proteínas integrales y del citoesqueleto. Como vemos, hay unas que hacen interacción en vertical y hay unas que hacen interacción en horizontal entre ellas. Se dice que las más importantes son las de la interacción vertical porque aunan o más bien juntan lo que es la bicapa fosfolipídica, pero aparte, aunque aquí no se ve, aquí hay muchas bombas de sodio-potasio. Entonces aumenta la permeabilidad del eritrocito. Entonces, en algunos artículos sí marca que las interacciones verticales son las de mayor importancia, sobre todo que dan mayor hemólisis, pero las de interacción horizontal también son muy comunes. Esta tabla representa como el gen que está mutado junto con la proteína que va a estar alterada, nuestra proteína integral, y la enfermedad asociada que podemos encontrar. Y aquí sobre todo me llamó la atención que no es solo una proteína la que puede estar mutada para diferentes o para la misma enfermedad, por ejemplo, para la esferocitosis, no solo con la banda 3 te da la patología, también la anquirina y la alfa-espectrina funcionan en esta patología. Entonces, cuando nosotros tenemos la sospecha diagnóstica para el momento de los confirmatorios, sí es importante de manera genética pedir las mutaciones que comparten la patología, no solo una, porque esto nos va a hablar del pronóstico del paciente y de la cantidad de hemólisis que puede llegar a tener. Entonces, nada más para recordar, las proteínas son la banda 3, que es esta de aquí, que es de interacción vertical, junto con la glucoforina, que está aquí también, que son estos palitos de aquí, y del citoesqueleto es la espectrina, que tiene dos bandas, la alfa y la beta, y algunas proteínas de unión, como esta, la 4.2, la 4.1 y la anquirina, que es esta de aquí, que esta es la única proteína que une de manera vertical con horizontal. Entonces, bueno, este es otro esquema que realmente es pues lo mismo, haciendo como énfasis en que las capas digo, que las proteínas de la espectrina, al tener dos vertientes, tanto la alfa como la beta, también entre ellas pudiera haber poca interacción, no solamente vamos a hablar de estas enfermedades cuando haya alteración entre sus uniones, sino también entre una misma como la alfa-espectrina y la beta-espectrina, que también entre ellas se puede dar alguna de estas patologías. Estos son todos los defectos que podemos tener y todos los nombres de los defectos de la membrana, que son de los que vamos a hablar, pero al final de cuentas les puse este que es como la vía común que comparten todos estos defectos. Al final, todos van a tener un defecto primero de la membrana, de la forma en la que sea o por la alteración de la proteína que ustedes quieran, pero todos tienen este defecto en la membrana que va a causar inestabilidad y que algunos va a tener pérdida de la membrana, que esto va a ser pues lo que vamos a observar nosotros en el frotis de sangre periférica, va a haber una disminución de la superficie en relación con nuestro volumen y el vaso va a ser como nuestro principal órgano que va a estar como al pendiente de estar eliminando todos estos eritrocitos que están dañados. Por lo tanto, va a haber mayor acción de los macrófagos, mayor fagocitosis y mayor lisis osmótica. Va a haber mayor uso del ATP, por lo tanto va a estar disminuido, además que aumenta el contacto, como les menciono, con los macrófagos. Y esto va a hacer que algunos eritrocitos que aunque no tengan todavía este daño o no tengan pérdida de la membrana, también van a ser fagocitados, entonces se hace como un círculo vicioso. Para la clínica, estos se los puse sobre todo para hacer la diferenciación cuando tenemos una hemólisis extravascular y una intravascular, haciendo énfasis que para las anemias hemolíticas congénitas podemos tener de las dos, pero cuando hablamos de una alteración en la membrana del eritrocito, siempre va a ser una hemólisis extravascular. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues tenemos estos glóbulos que son defectuosos
al momento de la destrucción, como vimos en una persona normal, va a haber aumento del grupo hemo por toda esta destrucción y aumento de las bilirrubinas conjugadas, lo que nos va a dar pues la ictericia característica cuando tenemos un paciente con hemólisis, además de acumulación de hierro en el vaso. Acuérdense que una parte sí va a ir hacia la hematopoiesis, pero una parte se va a quedar como depósito. Y al momento que estamos teniendo esta hemólisis tan constante, va a haber un exceso de la depuración pues, de estos eritrocitos, por lo tanto, eso va a verse reflejado en la exploración física con esplenomegalia. Aquí les puse los estudios de laboratorio que al momento de pedir vienen en relación con con toda esta fisiopatología, los laboratorios que vamos a tener alterados. La intensidad de la anemia obviamente va a depender de la hemólisis que estamos teniendo. Puede ser algo leve de tener hasta de 11 a 12 gramos de hemoglobina hasta hemólisis alta con una hemoglobina de 6, bilirrubinas indirectas aumentadas por esta destrucción de los eritrocitos, la aptoglobina baja, la DHL aumentada y sobre todo, como el cuerpo está intentando compensar esta hemólisis, los reticulocitos van a estar aumentados, se dice que hasta 6 veces por arriba del nivel normal. Y pues vamos a pasar ya como tal a la descripción de cada una de estas. La anemia hemolítica congénita más común es la esferocitosis. Esta incidencia es de 1 por cada 2.000 a 5.000 habitantes. Es de herencia autosómica dominante hasta el 75%, pero hay un porcentaje importante que es recesivo, que es el 25%. La verdad desconozco estadísticas de otros países, pero en México la más común es la alteración de la espectrina alfa y beta. Si se acuerdan, en en las imágenes anteriores, es de origen, o más bien de interacción horizontal en la membrana, y es de las principales para la afectación de la membrana en cuanto a la esferocitosis. Aquí está otro esquema que, bueno, este es en un eritrocito normal. Vemos que que todas las interacciones están perfectamente acopladas, pero en el esferocito, las proteínas que pueden verse mermadas es la proteína 4.2, que es esta de aquí, la banda 3, que está transmembranal, y la espectrina, que son las horizontales, las que son largas. Al momento de no tener este acoplamiento, el citoesqueleto, o más bien el esqueleto del eritrocito, empieza a deformarse y esta bicapa lipídica se hace inestable, por lo tanto toman esta forma en esfera. Para la eliptocitosis, realmente para cada una de las que vamos a ver, las proteínas, o sea, la diferencia de cada una es la proteína que está alterada. Aquí, si se fijan, la banda 3 está intacta y la espectrina también. Pero aquí como lo más característico es esta interacción que hace la actina con la proteína 4.1. Aquí les puse este circulito. Hacen igual pérdida de la superficie celular y fragmentación celular si es una interacción mucho más fuerte. Y lo que aquí llamaba la atención es que dependiendo si tú tienes una mutación heterocigota o una doble heterocigota u homocigota, es la enfermedad o la gravedad de la hemólisis que vas a tener. Si es heterocigota solo es una enfermedad leve, una hemólisis leve, y si es una homocigota es una hemólisis grave. El fenotipo más común de una elictocitosis es en un recién nacido que hizo ictericia al momento del nacimiento y cuando hay disminución de esta hemoglobina F por todo el cambio de las hemoglobinas cuando son lactantes, hay mayor susceptibilidad de la fragmentación de los eritrocitos, por eso es como el fenotipo más común. ¿Qué es lo importante aquí? Determinar si esta fragmentación va a ser transitoria o si va a seguir haciendo hemólisis para con eso decidir el tratamiento del paciente, que más adelante también se los voy a mencionar. En este frotis, pues vamos a ver que los eritrocitos, si no estamos en una hemólisis activa, se van a observar bien los eliptocitos, que son estos de aquí. Pero si estamos en una hemólisis activa, de hecho es difícil ver a los eliptocitos y de hecho vamos a ver
más bien fragmentación celular, que yo creo que este paciente, no sé si este frotis haya sido en una inducción o el paciente estuviera en una hemólisis leve porque persisten tanto los eliptocitos como estos de aquí, como la fragmentación celular. Vean aquí cómo están estos fragmentos. La piropoiquilocitosis es un subtipo de la eliptocitosis. En este sí el gen que está mutado es el gen de la alfa-espectrina, que son las modificaciones de manera horizontal en el citoesqueleto. Y aunque aquí es una representación de un esferocito, en realidad es la misma fisiopatología. El momento de que quiere pasar por los sinusoides esplénicos, no tienen la deformidad que debería tener un eritrocito normal y por eso se fragmentan. Este es un ejemplo de lo que vemos en el frotis de un paciente con una piropoiquilocitosis. Son eritrocitos de pequeño tamaño que en lugar de ser en forma de puro como la eliptocitosis, estos tienen bordes redondos, pero ya con una fragmentación clara. De hecho, pueden ser los dacriocitos, unos de los principales en los que vamos a ver en el frotis de sangre periférica, pero también podemos ver esquistocitos. Aquí hay un montón. Estos son esquistocitos, aquí hay fragmentación celular, y de hecho este frotis tiene de todo, ¿no? Y también se ve que hay anemia importante por la palidez aumentada central. La siguiente es la acantocitosis. Esta lo que tiene diferente de las anteriores es que no es puramente una afectación como tal de la membrana. En este hay una mutación de una proteína de transferencia de triglicéridos, que es la apolipoproteína B, que como vemos aquí, si se acuerdan lo que les decía, que es una bicapa lipídica, en lugar de ser ácidos grasos completamente en la capa, hay aumento de la concentración de la esfingomielina, que es otro tipo de lípido, pero que es mucho más rígido al momento de hacer su acúmulo en la bicapa y sobre todo en la capa externa. Aquí en el gráfico está representado de color morado cómo se empieza a hacer todo el acúmulo de la esfingomielina y esto hace que la membrana sea mucho más rígida y las bombas de sodio-potasio también se ven mermadas. Lo que hacía mucho énfasis, sobre todo en esta enfermedad, es buscar siempre una disfunción hepática porque si se fijan, es un trastorno de los triglicéridos. También ver si no está desnutrido o si nuestro paciente no ha sido sometido a una esplenectomía, que se ha visto que secundario a la esplenectomía empiezan a hacer depósitos de esfingomielina. Estos son el frotis de sangre periférica con acantocitosis, que son células espiculadas proyectadas pues desde la membrana, desde la superficie. Em, Si se fijan, en realidad los frotis no van a cambiar mucho y de hecho podemos encontrar de todas las formas en los frotis, o sea, no es patognomónico. Y la última es la estomatocitosis hereditaria, que también se conoce como serocitosis. Tampoco es una alteración en alguna de las proteínas del citoesqueleto. En esta más bien es una disregulación de la bomba de sodio-potasio, en donde vamos a tener la pérdida del potasio intracelular, por lo tanto va a haber una deshidratación celular y esto hace que pierda la forma el eritrocito, aunque la membrana está completamente íntegra y las proteínas están acopladas de manera correcta. Hay mutaciones como bueno, se las puse aquí, la PIE-Z01 y la KCCN4, que son las principales que te van a dar esta disregulación de la bomba sodio-potasio y que por eso va a haber pérdida de la homeostasis de la membrana. Y en nuestro frotis, pues es muy característico la estomatocitosis, pues como tal son unas boquitas, unos estomas, como en esta. Y si se fijan, de todos modos tenemos microesferocitos y algunas células en diana, junto con algunos eritrocitos normales, porque en esta patología se presenta solo en el 5% alguna alteración en el frotis de sangre periférica.
Y muchas veces en nuestros estudios confirmatorios, como la prueba de fragilidad osmótica, para esta patología pueden ser osmóticamente resistentes. Entonces, cuando tenemos un paciente que sí te da la clínica de una hemólisis leve y ya descartaste las más comunes, como es la esferocitosis y la electrocitosis, hay que pensar que sea más bien una estomatocitosis, aunque en el frotis de sangre periférica no se observe la manera característica. Entonces, a partir de aquí, el abordaje realmente es igual para todas las patologías porque es un paciente que se presenta con hemólisis. No vamos a hacer ninguna diferenciación en cuanto a la morfología de nuestro frotis. Entonces, el paciente que se presenta con hemólisis, que tiene alguna otra alteración, ya sea ictericia, esplenomegalia o que ya esté presentando colelitiasis, hay que sospechar que es una anemia hemolítica secundaria a alguna deformidad de la membrana. Hay que pedir estudios de laboratorio, perdón. Estos son los principales o los de el primer abordaje, que son los reticulocitos, nuestra BH completa para observar volúmenes y una química sanguínea para ver las bilirrubinas a expensas de que estén elevadas, además de hacer pues nuestra historia familiar, si bien sabemos esta enfermedad es de herencia autosómica dominante, entonces más de alguno de nuestros pacientes va a tener como referencia a algún paciente que haya sido esplenectomizado con anterioridad o pacientes que te refieren que algún familiar se transfunde constantemente o que tiene anemia y que nunca le han dicho qué enfermedad tiene. La verdad es que en la BH podemos o no encontrar alteraciones importantes porque puedes tener una hemoglobina normal con volúmenes normales y de todos modos tener alguna esferocitosis. Todo depende del grado de hemólisis que estés teniendo y en qué momento de la vida del paciente lo captes. Puede estar haciendo ya una crisis aplásica simplemente por una esferocitosis. Y estas son las pruebas genéticas que, bueno, más adelante se las desgloso un poquito más. Entonces, como les digo, tenemos 3 escenarios importantes para nuestra clínica. Una hemólisis mínima, donde los pacientes van a ser asintomáticos, que no van a presentar transfusiones recurrentes y simplemente puede ser un paciente que a nivel de su nacimiento, en el posparto, hizo ictericia neonatal, de hecho le dieron, no sé, fototerapia y no requirió ninguna otra cosa, pero nunca se le estudió más allá y nunca ya lo viste. La otra es una hemólisis moderada, que es que ahí sí, en los primeros años de vida, el paciente puede referir, no sé, 1 o 2 transfusiones en el año y con algo de esplenomegalia, pero sin llegar a ser crisis aplásica. Y el otro escenario es una hemólisis grave, en donde sí vas a tener una anemia significativa con requerimientos transfusionales altos y aunque no lo captes en un tiempo tardío, te pudiera llegar a ser una crisis aplásica. Si recordamos cómo esos pacientes van a intentar compensar esta hemólisis con nuevos eritrocitos, los reticulocitos se terminan sí, se acaba todo este sustrato que necesitamos para su formación, por lo tanto van a ser crisis aplásica. Y por lo mismo van a ser litiasis biliar por todas estas bilirrubinas que se van acumulando. Entonces ahí está nuestro abordaje inicial. Obviamente la clínica es la que va a mandar a qué tanta hemólisis nos estamos enfrentando. Nuestros estudios de laboratorio, que como les digo, nuestros reticulocitos van a estar por arriba de lo normal. La CHCM puede estar aumentada, sobre todo en los esferocitos. ¿Qué más? Las bilirrubinas también pueden tener un incremento, pero de leve a moderado, dependiendo de la hemólisis, y nuestra DHL también aumentada. Claro que para todos nuestra base principal va a ser hacer nuestro frotis para descartar, porque sabemos que si ya estás viendo ahí esferocitos, lo más probable es que sea una esferocitosis, a diferencia de las otras. Y siempre hacer nuestra diferencia con una autoinmune. La clasificación, aunque no en todas las patologías viene como tal estandarizado, cuando vamos a decir si es leve, moderado o severo, para la esferocitosis sí está como muy estudiado, dado que es la más común. Tú vas a decidir si en qué nivel estamos o si nada más tiene un rasgo. Leve, pues si se fijan es de 11 a 15 de gramos por decilitro, moderado de 8 a 12, severo por debajo de 8
Y el rasgo es aquel paciente que tiene niveles normales de hemoglobina, pero los reticulocitos y los reticulocitos son normales, sale por debajo del 3%. Les dejé aquí también, bueno, esta tablita viene, ya incluyen como el tratamiento, como en el caso del paciente portador, pues obviamente no va a necesitar ningún procedimiento quirúrgico, pero en el caso del paciente grave que se está transfundiendo casi cada mes, es necesario valorar su cirugía. Estos son los estudios de confirmación que se hacen y que son complementarios ante el primer laboratorio que vimos que era nuestra BH, nuestra química sanguínea y nuestro frotis. Después hay que hacer un estudio confirmatorio. Aunque la prueba de fragilidad osmótica tiene una sensibilidad del 66% y una especificidad del 81%, cuando se hace por citometría de flujo aumenta hasta el 95.8%, que de hecho es lo que hacemos aquí en SIBO. Entonces, cuando tenemos un paciente que te llega por una hemólisis y que te está sospechando que es una esferocitosis, hay que mandarlos a hacer siempre su estudio genético para que se haga el abordaje de toda la familia y pues se le explique a los papás la herencia, porque al final de cuentas es una enfermedad que pues se va a seguir pasando, ¿sale? Entonces, nada, se piden las mutaciones genéticas y hay otra opción de hacer una prueba de glicerol lasificado, que la verdad cuando pedimos la fragilidad osmótica se hacen ambas. Puedes tú pedir nada más fragilidad osmótica y de todos modos se va a hacer glicerol lasificado porque se hace la misma preparación, solo son diferentes soluciones con osmolaridad diferente. Y de hecho aquí hay una representación, cómo es un medio hipertónico, uno normal y uno hipotónico, y cómo juega el papel de la membrana del eritrocito con el isotónico, pues el eritrocito no va a tener ninguna alteración, y en estos no debería, el eritrocito normal se adapta a la osmolaridad de la solución, pero cuando tenemos una de estas enfermedades, pues obviamente va a haber una pérdida de la homeostasis de la misma y de la membrana, por lo tanto va a haber pues destrucción. Y otra prueba que es la prueba de unión de la eosina 5 maleimida, que esta la verdad es complicada de encontrar y es costosa, pero tiene una especificidad mucho más alta, casi del 99%. En realidad esta es una tinción que se hace con fluorescencia y son muy pocos los hospitales que tienen el recurso, bueno, al menos aquí en México y en estudios, en laboratorios especializados. Como parte del tratamiento vamos a tener como 3 soportes importantes o 3 pilares en el tratamiento de cualquier paciente que llegue con hemólisis. Uno va a ser el soporte que va a estar dado de por vida. Van a hacer la suplementación con ácido fólico. Aquí la OMS hace como una referencia en base a la edad y solo te menciona que se suplementa a los pacientes que tengan una hemólisis de moderada a grave. Sin embargo, hay artículos nuevos que te dice que aunque tenga una hemólisis leve, el paciente debe estar suplementado porque nunca sabes en el momento, sobre todo del crecimiento, del nacimiento hasta los 5 años, cuándo puede hacer una crisis aplásica. Entonces, desde que nosotros lo captamos, hay que dar suplementación con ácido fólico. Aquí les puse las dosis, aunque eso sí hacía mucho énfasis, aunque la OMS te diga que abajo de los 5 años son 2.5 miligramos por día, lo adecuado es suplementar a 1 miligramo por día, ¿sale? Que eso luego sí hay como duda de cuánto suplementar. Y para las transfusiones, pues sabemos que hay un montón de guías para decidir cuándo transfundir, pero aquí lo que se opta es por siempre tener una como hemoglobina meta, que es arriba de 7, para preservar pues que no tengan hipoxia los tejidos. Y claro, si el paciente tiene arriba de 7, pero tiene una anemia muy sintomática o que está cursando con algún proceso infeccioso, que está embarazada, perdón, o alguna crisis aplásica, obviamente hay que transfundir. Y claro, estos dos soportes se dan para no llegar a la cirugía, ¿no? Que es la esplenectomía. Hay indicaciones muy puntuales para la esplenectomía, que son estos pacientes que tienen una hemólisis importante con una anemia grave por debajo de 7 o de 8, que requieren transfusiones constantes. ¿Se acuerdan que luego usamos
título de índice de transfusiones alto. El índice de transfusiones está un poquito mermado, sobre todo en pediatría, no hay un índice establecido, pero cuando tienes un paciente que ya le está afectando la calidad de vida, que está transfundiéndose al menos una vez al mes y es un paciente que está en crecimiento, es un paciente apto para una esplenectomía. Y pues complementar, pues si tiene retraso del crecimiento, también es importante como ver a estos pacientes y mandarlos a una valoración. Y claro, siempre que sea después de los 6 años de edad. No se puede hacer antes por el riesgo que hay de infecciones pues mortales. ¿Cuál es el objetivo de mandarlos a una esplenectomía? Es mejorar todos estos síntomas, ya sea por la anemia o por la esplenomegalia, revertir esta falla que tienen del crecimiento, prevenir colelitiasis y reducir esta tasa de hemólisis, porque al final de cuentas el vaso sigue en un trabajo extenso. Entonces, eliminar el secuestro esplénico también es uno de los objetivos con la esplenectomía. Ahora, ¿qué hay que considerar antes de llevar a un paciente a la esplenectomía? Hay que hacerle un ultrasonido de abdomen para valorar el volumen esplénico y de hecho en algunos artículos te menciona que si a tu paciente lo tienes en una revisión por una anemia leve, que es un paciente que tiene esferocitosis, puedes estarle haciendo cada 6 meses su ultrasonido de abdomen para valorar si no está con un volumen esplénico aumentado y si no hay litiasis concomitante, porque si estás planeando una cirugía, a veces se hace en la misma cirugía el abordaje para una esplenectomía como para una colecistectomía. Y pues en el paciente que tú vas a decidir que sí es candidato a una esplenectomía, siempre priorizar el esquema de vacunación por el alto riesgo de las infecciones por microorganismos encapsulados, como son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B y Neisseria meningitidis. Estas vacunas se tienen que aplicar por lo menos 2 semanas antes de la esplenectomía y, bueno, la profilaxis antibiótica que también por lo menos va a estar 6 meses. Decirle a los papás que no son nada más esas vacunas, que después anualmente siempre hay que poner Haemophilus influenza tipo B y meningococo. Y la profilaxis en cuanto al antibiótico, dar por lo menos 6 meses de amoxi o amoxiclav en caso de resistencias para neumococo, que en México de hecho se recomienda el amoxiclav por la alta resistencia que tenemos ya, o macrólidos en caso de alergias, y nuestro seguimiento que durante los primeros 6 meses puedes citarlo al mes. O sea, cada mes, después de los 6 meses, es cada 6 a 8 semanas. Posterior a los 2 años, lo puedes citar hasta cada 3 meses. Entre los 2 y los 5 años, en realidad puede ser una vez cada 6 meses. Y una vez que cumpla 5 años, puede ser una cita anual. Y tener en cuenta como los cambios después de la esplenectomía. Es un paciente que sí va a tener aumento en los niveles de hemoglobina, pero eso es un aumento paulatino, no esperar que en cuanto se haga la esplenectomía, como parte de magia ya tengamos niveles adecuados de hemoglobina. Podemos esperar hasta 6 meses para ver la regularización de los mismos, así como el recuento de disminución de los reticulocitos. Podemos tener una trombocitosis, la llamaban como reactiva después de la manipulación, sobre todo del vaso. Vamos a ver que pues esta mejoría de la supervivencia de los glóbulos rojos con niveles que se llegan a la normalidad de los volúmenes, tanto el volumen corpuscular medio como la hemoglobina corpuscular media. Y a nivel del frotis de sangre periférica, no se recomendaba hacer uno posterior a la esplenectomía, porque después de una esplenectomía podemos tener cambios, pues sí, importantes. Podemos llegar a ver esferocitos todavía o la aparición de cuerpos de Fowell-Jolly. Entonces, no se recomienda hacer, o en caso de que se haga por alguna otra ocasión, saber que en un paciente post-esplenectomía va a tener cambios a nivel de nuestro frotis, para no sobrediagnosticar sobre todo. Uy, y listo, sería todo. Muy bien, Ari, felicidades. ¿Alguna aportación, duda, algún paciente que quieran comentar? ¿Han visto pacientes con la doctora Rosa? Sí, sí hay un montón.
Sobre todo aquí en el área de Los Altos de Jalisco, hay una familia completita Ujú, que tienen esferocitosis y así te llegan con el cuento de que el abuelito es prenectomizado, la ujú. mamá es prenectomizada y hay algo de, ¿cómo se dice? De que primos casados ajá, Consanguinidad. de consanguinidad, entonces todos esos han sido como captados y están en valoración en SIBO, por ejemplo. Tenemos así como su expediente de que todos esos pacientes son de la misma área y es un área súper chiquita en Los Altos. Y tiene, ¿qué